Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás historias increíbles del viejo oeste, llenas de valentía, traición y giros inesperados que te engancharán de principio a fin. No te olvides de suscríbete al canal, activa las notificaciones para recibir alertas de nuevos videos y deja tu comentario. Queremos saber desde dónde los ves y qué parte de la historia te impactó más. Tu participación ayuda a crear una comunidad de lectores y amantes de las historias increíbles. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo de rojo el desierto que rodeaba el rancho de Joaquín. Era un hombre sin posesiones, pero con una dignidad que pesaba más que cualquier oro. Su rancho, a las afueras de un pequeño pueblo del norte de México, consistía en una cabaña de madera apoyada contra una cerca improvisada y unos pocos animales que sobrevivían gracias a su paciencia y esfuerzo. Joaquín conocía la crudeza de la tierra y la crueldad del hombre, pero había algo que lo impulsaba a seguir adelante, un sentido de justicia que no se compraba ni se vendía. En la misma región vivían las hermanas Apaches, Mirabel y Soledad. Gigantes en estatura y espíritu, eran conocidas tanto por su belleza como por su temperamento indomable. El pueblo las rodeaba con una mezcla de respeto y temor, pues nadie se atrevía a desafiarlas, ni siquiera los vaqueros más valientes. Pero un peligro mayor se cernía sobre ellas. El jefe de un grupo rival, un hombre conocido por su crueldad y astucia, comenzaba a exigir tributo y amenazas. Vio en las hermanas una oportunidad para infundir miedo y consolidar su dominio, y nada parecía capaz de detenerlo. Joaquín se encontró por primera vez con las hermanas al final de una mañana abrasadora. Estaba reparando la cerca cuando oyó los gritos, no de miedo, sino de desafío. Mirabel y Soledad se enfrentaban a dos hombres que habían llegado al pueblo exigiendo algo que no poseían. La presencia de Joaquín, solitaria e inesperada, cambió el curso de los acontecimientos. Sin dudarlo, intervino, ahuyentando a los hombres con firmeza y valentía. No había armas sofisticadas, solo su determinación y una mirada que transmitía una autoridad que nadie esperaba de un hombre sin posesiones. El jefe, al enterarse de la intromisión de Joaquín, se sintió intrigado. ¿Cómo podía un hombre sin riqueza ni influencia atreverse a enfrentarse a sus hombres? Más aún, ¿cómo había logrado proteger a las hermanas? Esta duda crecía en su interior, alimentando un plan silencioso y meticuloso. Mientras tanto, las hermanas, acostumbradas a depender solo de sí mismas, sintieron algo nuevo. Una protección inesperada que no pidieron, pero que, curiosamente, aceptaron. El rancho de Joaquín se convirtió rápidamente en un refugio. Construyó barreras improvisadas y organizó patrullas discretas en los alrededores. Cada acción era mesurada, cada movimiento pensado para proteger a las hermanas sin llamar la atención innecesariamente. Mirabel y Soledad, que antes caminaban con paso firme y solitario, ahora se movían con cautela, confiando en alguien que no era de su tribu, alguien que solo poseía coraje y honor. Había, sin embargo, algo que nadie percibía con claridad, una tensión silenciosa, la premonición de que este frágil equilibrio no duraría. Pequeñas señales surgieron, huellas extrañas en la arena del desierto, miradas furtivas desde el pueblo, caballos desconocidos pasando por los caminos secundarios. Joaquín sabía que el peligro estaba cerca, pero algo en su instinto le decía que no era una simple amenaza. Era una prueba, un enigma que debía descifrar antes de que llegara la violencia. Al caer la noche, los tres se sentaron alrededor de una fogata improvisada. No hubo palabras vacías, solo la silenciosa comprensión de que los unía una circunstancia que exigía coraje e inteligencia. Cada crujido de la madera ardiendo parecía reflejar una tensión contenida, y el viento del desierto traía el aroma del polvo y las posibilidades.
En ese ambiente se daría el primer paso hacia la confrontación final, aunque nadie, ni siquiera Joaquín, sabía exactamente cómo. Y así, el rancho aislado, un hombre sin nada y dos hermanas gigantes se convirtieron en el escenario de un suspenso que nadie en el pueblo podría haber previsto. Una protección que parecía simple conllevaba secretos, promesas y riesgos que cambiarían la vida de todos para siempre. Y sobre todo, persistía la pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Hasta dónde puede llegar alguien sin nada para proteger lo que es preciado? El rancho de Joaquín se extendía a la sombra de una pequeña cadena de colinas áridas, donde cactus altos y retorcidos dibujaban extrañas siluetas contra el cielo. La tierra era seca, pero fértil en ciertas zonas, y Joaquín conocía cada piedra y cada agujero donde los animales podían refugiarse. El viento traía historias antiguas, susurros de batallas, traiciones y alianzas forjadas generaciones atrás entre vaqueros y tribus indígenas. Creció escuchando estas narrativas, aprendiendo a respetar tanto la fuerza de la naturaleza como la fuerza de las personas. Mirabel y Soledad, a su vez, tenían recuerdos que trascendían el rancho. Hijas de una tribu apache que había resistido incursiones externas durante décadas, heredaron el coraje y el temperamento indomable de sus antepasados. Mirabel era la mayor, estratégica y observadora. Sus ojos parecían ver cada detalle, cada riesgo, antes de que los demás lo notaran. Soledad, más joven en edad, pero no en presencia, poseía una fuerza física impresionante y un sentido inmediato de la justicia. Actuaba antes de pensar, pero rara vez se equivocaba. Juntas formaban una combinación casi invencible, pero incluso ellas necesitaban aliados cuando el peligro se volvía más allá de lo predecible. Joaquín conocía su historia no por relatos detallados, sino por los actos y comportamientos que presenció. Cuando Mirabel se inclinó sobre un mapa rudimentario dibujado en el suelo, calculando rutas y posibles amenazas, vio la paciencia de quien había sobrevivido a muchas pérdidas. Cuando Soledad se paró frente a una cerca, midiendo la distancia entre la propiedad y el camino principal, vio la valentía nacida del instinto, la misma valentía que durante siglos había permitido a su tribu resistir a los invasores. El pueblo cercano, un conjunto de casas de adobe con techos de arcilla, parecía pequeño, pero albergaba sus propias historias. Algunos residentes veían a Joaquín con recelo, otros con silenciosa admiración. Entre ellos estaba Pedro, el joven herrero, quien admiraba la valentía del granjero y con frecuencia traía herramientas o noticias de los viajeros. También estaba doña Lupe, la curandera, quien percibía el vínculo especial entre Joaquín y las hermanas, y susurraba sobre presagios y sucesos que podían cambiar el destino de todos. Estos personajes secundarios, aunque periféricos, influían directamente en el desarrollo de la historia, brindando apoyo o información que podía decidir quién sobreviviría. Culturalmente, el rancho y el pueblo eran una mezcla de tradiciones españolas e indígenas. Celebraciones sencillas pero coloridas y musicales se celebraban cada vez que se vendía buen ganado o una cosecha producía más de lo esperado. En estas ocasiones, las hermanas siempre eran figuras prominentes, no por vanidad, sino por la fuerza y la presencia que inspiraban. Joaquín, en cambio, participaba discretamente, observando, aprendiendo e integrándose sin perder su independencia. Cada detalle de la vida cotidiana, el manejo del ganado, los rituales de oración, las comidas preparadas en estufas de leña, influía en la toma de decisiones cruciales. El jefe enemigo, aunque aún distante, era una sombra constante. Conocía las peculiaridades de la región y sabía que cualquier acción imprudente podía ser fatal. Su ambición
se alimentaba tanto del deseo de controlar territorios como de la necesidad de demostrar su supremacía sobre otros líderes locales. Por lo tanto, cada acción de Joaquín y sus hermanas no era simplemente una cuestión de protección, sino una partida estratégica en un tablero de ajedrez que se extendía mucho más allá del rancho. Entre los enfrentamientos y la vida cotidiana, se desarrolló un entendimiento silencioso entre Joaquín y sus hermanas. Él respetaba su independencia y ellas respetaban su valentía e inteligencia. Esta dinámica sería crucial para los desafíos venideros, ya que ninguno de los dos podía prever la intensidad de la amenaza inminente. Pequeños detalles, como cómo Joaquín ajustaba su silla de montar o cómo Mirabel estudiaba el cielo nocturno para predecir tormentas de arena, se convirtieron en indicadores de quién estaba listo para reaccionar ante el peligro. El mundo que se desplegaba alrededor del rancho era simple, pero complejo en sus relaciones. Cada acción tenía consecuencias, y cada persona traía consigo experiencias que moldeaban sus decisiones. La tensión entre tradición y supervivencia, entre valentía y cautela, formaba el telón de fondo de un conflicto mayor que se avecinaba, manteniendo a todos alerta y preparados para lo inesperado. El viento del desierto traía un olor metálico esa mañana, señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Joaquín notó huellas de caballo inusuales cerca del camino, huellas que no coincidían con las de ningún vecino conocido. Sus hermanas, observando desde un punto alto cercano, confirmaron sus sospechas. Hombres armados patrullaban la zona, vigilando cada uno de sus movimientos. No eran simples exploradores, eran profesionales entrenados en intimidación, enviados por su jefe, quien los había estado observando a distancia durante semanas. La tensión aumentó cuando uno de los exploradores intentó asaltar el rancho durante la noche. Soledad fue la primera en notar el ruido y con un grito alertó a Joaquín y Mirabel. En cuestión de segundos, el rancho estaba en alerta máxima. El ataque, aunque breve, demostró que el enemigo conocía el terreno mejor de lo que nadie hubiera imaginado. Joaquín comprendió que la valentía por sí sola no sería suficiente. Necesitaba estrategia y alianzas inesperadas. Mientras tanto, la aldea cercana empezó a agitarse. Corrieron rumores de que Joaquín protegía a sus hermanas, y no todos los aldeanos lo vieron con buenos ojos. Algunos temían represalias del cacique, otros envidiaban la atención y el respeto que se ganaban las hermanas. Pedro, el herrero, trajo noticias preocupantes. El cacique planeaba una incursión mayor, esta vez con hombres de fuera de la región, con experiencia en enfrentamientos violentos. Esta advertencia cambió la dinámica del rancho. Joaquín y sus hermanas tuvieron que reorganizar su defensa, no solo física, sino también emocional, mientras el miedo comenzaba a infiltrarse silenciosamente en sus pensamientos. El conflicto no era solo externo, surgieron tensiones internas entre Mirabel y Soledad. La anciana cuestionaba cada decisión del ranchero, sospechando que sus estrategias pudieran poner a todos en riesgo. Soledad, impaciente y directa, vio la necesidad de actuar de inmediato para enfrentar al enemigo antes de que consolidara su poder. Joaquín, a su vez, tuvo que sopesar estas perspectivas divergentes, entendiendo que cada decisión podía ser costosa. Cada conversación, cada decisión, conllevaba la presión de un futuro incierto y peligroso. El jefe, por su parte, no permaneció impasible. Empezó a explotar las debilidades y limitaciones del rancho. Pequeños ataques, sabotajes discretos y amenazas veladas pusieron a prueba la resistencia de Joaquín y sus hermanas. Una noche, un incendio intencional dañó parte de la cerca, obligándolos a reaccionar con rapidez. Este suceso demostró que el enemigo no solo quería dominar físicamente el rancho, sino también sembrar el miedo y la duda entre sus defensores. A medida que la situación se intensificaba, surgieron alianzas inesperadas.
Doña Lupe, la curandera del pueblo, aportó información valiosa sobre los movimientos del cacique y las posibles rutas de ataque. Pedro, el herrero, comenzó a capacitar a algunos residentes para que ayudaran en la defensa. Incluso algunos vecinos, inicialmente reticentes, comenzaron a ofrecer apoyo, inspirados por la valentía del ranchero y sus hermanas. Estas pequeñas colaboraciones, aunque frágiles, dieron a Joaquín un sentido de esperanza y reforzaron la idea de que la supervivencia dependía no solo de la fuerza individual, sino también de la unidad estratégica. Los días siguientes estuvieron marcados por emboscadas, patrullajes y vigilancia constante. Cada paso fuera del rancho requería precaución. Cada decisión conllevaba riesgos inmediatos. Las hermanas comenzaron a comprender que, aunque eran físicamente fuertes, la inteligencia estratégica de Joaquín era crucial para enfrentarse a un enemigo que siempre parecía ir un paso por delante. Esta comprensión las acercó, creando un vínculo más profundo basado en la confianza mutua y el respeto silencioso. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el jefe decidió capturar a uno de los animales del rancho, un valioso caballo que simbolizaba la libertad de la propiedad. Esta acción obligó a Joaquín, Mirabel y Soledad a planear una respuesta audaz, no solo recuperar el caballo, sino también demostrarle al jefe que su intimidación no bastaría para doblegarlos. Esta arriesgada misión introdujo nuevos niveles de tensión, combinando estrategia, valentía e imprevisibilidad, a medida que cada personaje revelaba sus habilidades y limitaciones. En medio de todo esto, el rancho comenzó a transformarse en un microcosmos de resistencia. Cada pequeño éxito o fracaso no solo alteraba la dinámica del conflicto, sino que también ponía a prueba las relaciones entre los personajes. Joaquín, quien antes era visto como un simple hombre sin nada, comenzó a destacarse como un líder nato. Mirabel y Soledad, aunque inicialmente escépticas, llegaron a confiar en su criterio y aprendieron a equilibrar su fuerza con la planificación estratégica. E incluso con cada victoria parcial, la incertidumbre persistía. El jefe aún tenía planes ocultos que podían cambiar la situación en cualquier momento. El peligro no era solo físico, sino psicológico. Una guerra de paciencia, presión constante y decisiones calculadas. Cada personaje sabía que cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreversibles, y la creciente tensión prometía que el punto de inflexión, cuando llegara, sería inevitablemente intenso e inesperado. A medida que el rancho se convertía en un verdadero bastión de resistencia, surgieron pequeñas historias paralelas que añadían matices a la narrativa. Una de ellas involucraba a Pedro, el joven herrero del pueblo, cuya admiración por Joaquín se mezclaba con sentimientos no confesados por Mirabel. Esta tensión silenciosa introdujo un dilema emocional. Pedro quería ayudar, pero temía poner en riesgo a Mirabel con su presencia, y al mismo tiempo sentía que cada acción podía acercarlo a ella o alejarlo para siempre. Doña Lupe, la curandera, aportó otro elemento complejo. Poseía un conocimiento ancestral de las costumbres y trampas utilizadas por los invasores de la región, pero sus instrucciones conllevaban acertijos y pruebas. Era necesario descifrar cada pista, cada ritual, sin cometer errores. Este desafío añadió un toque de suspenso intelectual a la narrativa. No se trataba solo de fuerza física, sino también de inteligencia, observación e interpretación de señales sutiles, reflejo de la sabiduría indígena que impregnaba la región. Mientras tanto, el jefe enemigo comenzó a explorar no solo el rancho, sino también la aldea cercana. Los aldeanos, inicialmente neutrales, comenzaron a sentir la presión, divididos entre la lealtad, el miedo y los intereses personales.
Un comerciante local, interesado en mantener buenas relaciones con todos, comenzó a ofrecer información al jefe a cambio de protección futura. Esta subtrama aumentó la tensión, ya que nadie podía predecir con certeza quién era confiable. Cada movimiento estaba ahora calculado, y el rancho se transformó en un tablero de ajedrez estratégico donde cada personaje secundario podía cambiar el curso de los acontecimientos. La relación entre Mirabel y Soledad también se profundizó. Si bien antes actuaban de forma casi idéntica, ahora surgían sutiles diferencias. Mirabel, cautelosa y metódica, comenzó a cuestionar algunas de las acciones impulsivas de Soledad, lo que generó pequeñas fricciones. Soledad, a su vez, se sentía frustrada por la constante necesidad de planificación, prefiriendo soluciones rápidas y decisivas. Esta tensión entre hermanas añadió realismo emocional a la narrativa, demostrando que incluso los vínculos más fuertes pueden ponerse a prueba ante crisis extremas. Joaquín, en el centro de todo, sentía el peso de múltiples responsabilidades. Además de proteger a sus hermanas, necesitaba asegurarse de que sus aliados secundarios cumplieran con sus funciones sin crear vulnerabilidades. Una de las subtramas involucraba el entrenamiento improvisado de los aldeanos. Algunos aprendían rápido, otros necesitaban supervisión constante. El reto de equilibrar liderazgo, estrategia y empatía complicó la historia del protagonista, resaltando tanto sus fortalezas como sus limitaciones. La presión del tiempo también comenzó a intensificarse. El jefe anunció que su próximo ataque tendría lugar durante la noche de la fiesta local, una celebración tradicional con música, bailes y hogueras. Esta fecha no solo era simbólica, sino estratégica. La distracción de la aldea podría utilizarse para una incursión violenta. El rancho necesitaba prepararse sin alertar al enemigo, lo que aumentaba el suspenso y la sensación de urgencia. Cada decisión que se tomaba ahora tenía consecuencias inmediatas y el tiempo para errores escaseaba. Además, surgieron pequeños conflictos morales. Algunos residentes cuestionaron hasta qué punto era justificable arriesgar vidas por el bien de un rancho o por la protección de las hermanas. Estas dudas generaron discusiones internas y dilemas éticos, demostrando que el conflicto no era solo físico, sino también psicológico y social. Joaquín necesitaba lidiar con estas incertidumbres, reforzando sus habilidades de liderazgo y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Incluso con todas estas capas de tensión, hubo momentos de humanidad y conexión. Pequeños gestos, como compartir comida, historias o recuerdos de tiempos pasados, reforzaron los vínculos entre los personajes y les recordaron que, más allá de la violencia y el peligro, había una vida que valía la pena proteger. Estas subtramas equilibraron la narrativa, creando profundidad emocional sin perder el ritmo de la acción inminente. En general, cada subtrama reforzaba el conflicto principal, los ataques del jefe, la defensa del rancho y la protección de las hermanas. Nada era gratuito. Cada personaje, cada decisión y cada relación influían directamente en el resultado del enfrentamiento. La sensación de interconexión entre todos los elementos aumentaba la tensión y mantenía al lector atento, preparando el terreno para el punto de inflexión que lo cambiaría todo inesperadamente. Se acercaba la noche del festival y el pueblo se llenaba de música, fogatas y risas. Las luces danzaban en las paredes de adobe, reflejando la alegría que enmascaraba la creciente tensión tras bambalinas. Joaquín sentía cada fibra de su ser en vilo, con la mirada escrutando el horizonte, atento a cualquier movimiento inusual. Sus hermanas vigilaban en silencio las entradas del rancho, listas para actuar ante la menor señal de peligro. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de suceder.
Mientras los aldeanos se divertían, el jefe enemigo se acercó con su grupo, aprovechando la distracción de las festividades. Pero no venía solo. Traía a alguien que lo cambiaría todo. Entre los jinetes emergió un hombre a quien Joaquín reconoció de inmediato. Era Alejandro, un antiguo amigo de la infancia, ahora enemigo, cuya traición aún resonaba como una herida abierta en su memoria. Durante años, Joaquín había confiado en él, compartido planes y secretos, y ahora veía a Alejandro liderando tropas para amenazar lo que más apreciaba. Esta inesperada revelación desestabilizó al ranchero, quien por un momento sintió el dolor de la traición mezclado con la urgencia de la defensa. Mirabel percibió la tensión en la mirada de Joaquín incluso antes de que hablara. Comprendió que este enfrentamiento no era solo físico, sino también emocional. Soledad, al notar la presencia de Alejandro, apretó los puños, decidida a enfrentarse al enemigo que traía no solo peligro, sino también recuerdos de traiciones pasadas. El rancho, que hasta entonces parecía relativamente seguro, se convirtió en escenario de un doble conflicto, una amenaza externa y dilemas personales entre los protagonistas. El primer ataque tuvo lugar en las afueras del festival. Los caballos relincharon, las hogueras titilaron y el sonido de los disparos resonó en el desierto. Los exploradores del jefe avanzaron hacia el rancho, pero Joaquín, Mirabel y Soledad reaccionaron con precisión y valentía. Cada acción fue calculada. Barricadas improvisadas, señales discretas para alertar a los aliados y maniobras que aprovecharon el terreno. El enemigo, aunque entrenado, no esperaba la silenciosa coordinación que surgió entre el ranchero y las hermanas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Alejandro entró en el perímetro del rancho, desmontando con rapidez y confianza, encarando a Joaquín con una fría sonrisa. No estaba allí solo para intimidar, traía información estratégica, conocía cada punto débil, cada rutina. Su profundo conocimiento amenazaba con echar por tierra meses de preparación. Joaquín comprendió que la situación exigía no solo valentía, sino también una improvisación inteligente. Necesitaba usar la familiaridad de Alejandro en su contra, convirtiendo al antiguo aliado en una vulnerabilidad para el enemigo. En ese momento, Mirabel hizo una observación crucial. Existía una ruta de escape a través del barranco detrás del rancho, poco conocida por el jefe. Sugirió una trampa que podría separar al grupo enemigo, aislando a los líderes y facilitando la defensa. Soledad, inicialmente reticente, accedió a seguir el plan, entendiendo que la estrategia era más importante que la fuerza bruta. La tensión llegó a su punto máximo. Cualquier error podría costar vidas y posiblemente el rancho. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento, surgieron pequeñas victorias inesperadas. Pedro, el herrero, logró interrumpir el movimiento de algunos soldados del jefe y doña Lupe usó hogueras y señales antiguas para confundir a los invasores. Cada acto parecía improvisado, pero juntos crearon una red de resistencia que desestabilizó al enemigo. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se reservó para el momento en que Alejandro se enfrentó directamente a Joaquín. En el punto álgido de la tensión, cara a cara, Joaquín y Alejandro se enfrentaron. El ranchero sabía que no se trataba solo de fuerza física, era un duelo de inteligencia, experiencia y determinación. Alejandro subestimó la adaptabilidad de Joaquín y sus hermanas, y eso resultó decisivo. Con movimientos coordinados, aprovechando el terreno y las distracciones creadas por las subtramas ya establecidas, Joaquín logró cambiar la situación a su favor, sorprendiendo no solo a su enemigo, sino también a los lectores. El resultado inmediato de este punto de inflexión fue evidente. El jefe y sus hombres se vieron obligados a retirarse temporalmente, pero la presencia de Alejandro reveló que el verdadero peligro estaba lejos de terminar.
Más importante aún, la relación entre Joaquín y las hermanas se fortaleció, demostrando que la confianza mutua podía superar cualquier traición o amenaza externa. El rancho, que antes parecía vulnerable, emergió como un símbolo de estrategia, coraje y una unidad improbable. Incluso con la victoria parcial, quedaba una pregunta: ¿hasta dónde llegaría el jefe y cuál sería el siguiente paso de Alejandro? Esta incertidumbre aumentó la tensión para el siguiente acto de la historia, preparando el terreno para consecuencias aún más profundas, desafíos más complejos y la transformación definitiva del protagonista. El sol salía sobre el rancho con un resplandor intenso, reflejando las marcas de la batalla de la noche anterior. El olor a pólvora se mezclaba con el humo de las fogatas apagadas, recordando a todos que la victoria era solo temporal. Joaquín recorrió el perímetro, evaluando los daños: cercas rotas, huellas de caballos que indicaban la retirada enemiga y pequeños desperfectos en el huerto que cuidaba con tanto esmero. Cada detalle contaba una historia de resistencia y pérdida, recordándoles que, incluso con la victoria, la lucha aún no había terminado. Mirabel y Soledad permanecieron juntas, observando atentamente su entorno. La presencia de Alejandro la noche anterior había dejado huellas invisibles: tensión, desconfianza y un recordatorio de que las traiciones podían surgir de lugares inesperados. Pero, al mismo tiempo, había un nuevo y silencioso respeto por Joaquín, no solo por su valentía física, sino por su capacidad de transformar la vulnerabilidad en estrategia. Las hermanas comprendían ahora que proteger el rancho requería más que fuerza, exigía planificación, prever al enemigo y la capacidad de unir a diversos aliados. Los aldeanos comenzaron a reaccionar de diferentes maneras. Algunos, inspirados por lo que vieron, decidieron ofrecer ayuda voluntaria, preparando armas improvisadas, reforzando cercas o proporcionando provisiones. Otros, sin embargo, se mantuvieron cautelosos, temiendo represalias del jefe. Esta división trajo consigo una nueva complejidad. Joaquín comprendió que liderar no se trataba solo de enfrentarse a enemigos externos, sino también de equilibrar los miedos e intereses internos. La política local, silenciosa pero poderosa, comenzó a influir directamente en las decisiones estratégicas del rancho. Pedro, el joven herrero, se sintió valorado por su participación. Su valentía al interrumpir a los exploradores del jefe aumentó su confianza y fortaleció su vínculo con Mirabel, creando una subtrama emocional que ahora influía en la dinámica del grupo. Ya no era solo un ayudante, se había convertido en un punto de apoyo, una pieza clave en la defensa y las estrategias futuras. Su evolución demostró cómo pequeñas acciones individuales podían generar impactos significativos en un conflicto mayor. Doña Lupe, la curandera, evaluó en silencio los efectos de la noche anterior. Comprendió que la victoria parcial había traído consecuencias psicológicas para todos: miedo, adrenalina y tensión acumulada. Cada protagonista reaccionó de forma distinta. Mirabel se volvió más cautelosa, observando cada movimiento. Soledad, más decidida, vio los desafíos como oportunidades para poner a prueba su fuerza. Joaquín, equilibrado, intentó mantener a todos concentrados, evitando que la ansiedad convirtiera los errores en tragedias. El jefe, aunque temporalmente destituido de su cargo, reaccionó de forma predecible pero estratégica. Sabía que había subestimado a Joaquín y que Alejandro había expuesto vulnerabilidades inesperadas. Su retirada no significaba rendición, sino reorganización. Estudiaría la situación, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo, planeando explotar cualquier debilidad que pudiera surgir en las defensas del rancho o en las relaciones internas del pueblo. Esta expectativa mantenía a todos en alerta, generando un clima de tensión continua que impedía una relajación total.
Dentro del rancho, las pequeñas tareas adquirían importancia. Reparar cercas, reorganizar suministros y entrenar a aliados no eran meras actividades prácticas, eran maneras de reconstruir la confianza y reafirmar la preparación del grupo. Cada acción reforzaba la idea de que la supervivencia dependía de la disciplina, la cooperación y la capacidad de aprender de los errores. La batalla de la noche anterior se había convertido en una lección colectiva. La fuerza sin estrategia no bastaba y el coraje sin planificación podía ser fatal. Además, la relación entre Joaquín y sus hermanas se volvió más compleja. El respeto mutuo se consolidó, pero existía la silenciosa conciencia de que cada decisión futura requeriría un equilibrio entre independencia y colaboración. Mirabel y Soledad comenzaron a confiar no solo en la protección física de Joaquín, sino también en su liderazgo estratégico. Esta evolución no se verbalizó, pero sí se evidenció en sus acciones, en las patrullas coordinadas, la división de tareas y la forma en que cada uno reaccionaba a las señales enemigas. Finalmente, los efectos del punto de inflexión dejaron claro que la historia ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de forjar el futuro. Cada personaje comprendió que sus acciones repercutían más allá del rancho, impactando a la aldea, a la tribu y, sobre todo, a su relación con el enemigo. El rancho dejó de ser un simple refugio para convertirse en un símbolo de resistencia, inteligencia y una unidad improbable. Con la batalla de la noche del festival aún fresca en la memoria, el rancho y sus defensores se enfrentaron a una nueva realidad. La amenaza del cacique y Alejandro no era solo física, sino también estratégica. Joaquín comprendió que confiar únicamente en la fuerza y el coraje no sería suficiente. Era necesario anticipar los movimientos, predecir al enemigo y fortalecer cada punto vulnerable del rancho, transformando cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. La primera prueba llegó con un ataque inesperado la noche siguiente. Esta vez, el líder envió hombres camuflados que se camuflaron en la oscuridad y el paisaje agreste. El reto no solo consistía en repeler a los invasores, sino también en identificar sutiles señales de aproximación, coordinar respuestas y evitar trampas. Joaquín aplicó todo lo aprendido. Colocó centinelas en puntos estratégicos, utilizó las rutas que Mirabel le había indicado e implementó discretas señales de advertencia que solo conocían los defensores. La acción coordinada resultó en una defensa exitosa, pero no sin enseñarles duras lecciones de paciencia, observación e improvisación. Mientras tanto, Mirabel y Soledad también se enfrentaron a sus propias pruebas. Mirabel tuvo que liderar un pequeño equipo de aldeanos para reforzar la parte más vulnerable de la valla, lidiando con la inexperiencia, los miedos y los conflictos internos. Su paciencia y su capacidad para transmitir instrucciones con claridad fueron cruciales, demostrando que el liderazgo no se trataba solo de mando, sino también de comprensión y empatía. Soledad, por otro lado, necesitaba moderar su impulsividad. Un error de cálculo en emboscadas anteriores casi le había costado caro, y aprendió a equilibrar el instinto con la estrategia, combinando su fuerza bruta con la inteligencia táctica de Joaquín y Mirabel. Pedro, el herrador, también creció durante este periodo. Inicialmente tímido e inseguro, llegó a comprender la importancia de las pequeñas acciones. Reparar herraduras con rapidez, reponer provisiones e incluso intercambiar información entre aliados. Cada gesto demostraba que la valentía no consistía solo en enfrentarse a los enemigos, sino también en asumir responsabilidades discretas y cruciales. Su relación con Mirabel maduró, marcada por el respeto y la admiración silenciosa, lo que refleja que el crecimiento personal y los vínculos emocionales van de la mano.
incluso en medio del peligro. El rancho, que antes era solo un refugio improvisado, se transformó en un centro organizado de resistencia. Joaquín implementó sistemas de vigilancia, entrenamiento y coordinación que antes parecían imposibles. Aprendió a delegar, a confiar en los demás y a aprovechar al máximo todas sus habilidades. Cada fracaso previo, cercas rotas, ataques casi exitosos, se convirtió en una experiencia de aprendizaje que fortaleció su preparación para futuros desafíos. Culturalmente, el rancho comenzó a reflejar más las tradiciones de la región, combinando el conocimiento indígena con las técnicas aprendidas de los vaqueros locales. Esto no solo aumentó la eficacia de la defensa, sino que también creó un sentido de pertenencia y respeto entre los personajes. Mirabel y Soledad llegaron a valorar la historia y la estrategia de sus ancestros apaches, incorporando estas lecciones en cada acción, mientras que Joaquín aprendió a respetar e integrar estas enseñanzas en su propia experiencia de supervivencia en el desierto mexicano. El crecimiento también se manifestó emocionalmente. El miedo que antes los paralizaba en momentos críticos comenzó a canalizarse en motivación. Cada ataque frustrado, cada estrategia exitosa reforzaba su confianza en su propio juicio. Joaquín se volvió más asertivo, liderando con autoridad y flexibilidad. Mirabel equilibró la lógica y la intuición. Soledad transformó la fuerza bruta en eficacia calculada. Juntos formaron una unidad cohesionada, más resiliente y preparada para afrontar desafíos aún mayores. En el punto álgido de este periodo de superación surgió una oportunidad decisiva. La información interceptada por Pedro y las observaciones de Doña Lupe indicaban que el cacique planeaba un ataque masivo al amanecer, involucrando no solo a lugareños, sino también a mercenarios de las regiones vecinas. El rancho necesitaba reaccionar y la acción dependía de la perfecta coordinación de todos. El desafío final antes del clímax puso a prueba todo lo que habían aprendido: estrategia, liderazgo, paciencia y unidad. Al enfrentarse a esta nueva amenaza, cada personaje demostró un crecimiento visible. Joaquín ya no era solo un ranchero pobre. Se había convertido en un líder táctico, capaz de equilibrar la planificación con la valentía. Mirabel no solo era estratégica, era una comandante capaz de motivar y coordinar. Soledad no solo era impetuosa, se había convertido en una guerrera que transformaba la energía en precisión. Pedro y los aldeanos reconocieron su propio valor, integrándose eficazmente en la defensa. El resultado de este periodo de superación de desafíos no fue solo la supervivencia, sino la evolución. Cada desafío transformó la vulnerabilidad en fortaleza, el miedo en aprendizaje, y el rancho se convirtió en algo más que un simple lugar físico. Fue un símbolo de resiliencia, estrategia y crecimiento colectivo. El amanecer trajo una tensión casi palpable. El desierto, silencioso y aparentemente inhóspito, parecía contener la respiración, a la espera del desenlace inminente. Joaquín recorrió el rancho una última vez, antes del enfrentamiento final, revisando las cercas, las armas improvisadas y los suministros. Cada detalle era crucial. Un desliz podía costar vidas. La experiencia adquirida en los días anteriores había transformado cada acción en una precisión casi mecánica, pero la ansiedad persistía, ahora más refinada y estratégica que paralizante. Mirabel coordinó a los aldeanos, dividiendo tareas y creando puntos de observación avanzados. Revisó las rutas de escape, reforzó las barricadas y distribuyó instrucciones detalladas sobre la comunicación silenciosa. Su cuidadosa anticipación de los movimientos enemigos reflejaba no solo su inteligencia, sino también la madurez que había adquirido en los últimos días.
Soledad, a su vez, lideró el posicionamiento defensivo directo, guiando a pequeños grupos con fuerza y determinación. Cada uno conocía su papel, y la sincronía entre ellos comenzaba a acercarse a la perfección necesaria para enfrentarse al jefe y sus mercenarios. Las subtramas secundarias también encontraron una resolución parcial. Pedro, quien al principio tuvo dificultades para imponerse, tomó el mando de una patrulla de observación en las colinas cercanas, utilizando sus habilidades de herrero para improvisar trampas y aprovechar el terreno en beneficio de los defensores. Doña Lupe, la curandera, preparaba hierbas y remedios para curar heridas, pero también ofrecía señales sutiles que podían guiar los movimientos estratégicos durante el ataque. Estas acciones, aparentemente menores, se integraron en la defensa central, demostrando que cada personaje tenía un papel indispensable en la inminente batalla. Mientras el rancho se preparaba, surgieron pequeñas tensiones. Algunos residentes aún dudaban en participar directamente en la lucha, temiendo represalias o el fracaso. Joaquín, sin embargo, sabía que el liderazgo no consistía solo en planificar ataques, sino en inspirar confianza. Caminó entre los defensores, ajustando posiciones, animándolos y demostrando con su ejemplo que la valentía colectiva sería decisiva. El ambiente estaba cargado de adrenalina, pero también de una silenciosa unidad. Cada individuo comprendía que el destino del rancho dependía de todos. El líder enemigo, mientras tanto, ya movilizaba sus fuerzas. Los caballos relinchaban en las laderas, discretas banderas señalaban posiciones y los mensajeros recorrían rutas secundarias. Alejandro, siempre calculador, comenzó a implementar estrategias de distracción, separando grupos e intentando sembrar la confusión entre los defensores. Anticipar este movimiento fue posible gracias a la inteligencia adquirida por los personajes en los días previos, demostrando cómo el crecimiento y el aprendizaje estaban directamente vinculados a la supervivencia. En el centro de la tensión, Joaquín notó un detalle crítico, una posible falla en la vigilancia nocturna del rancho que podría ser explotada. Adaptó el plan rápidamente, redistribuyendo las patrullas y reforzando los puntos estratégicos, poniendo a prueba los límites de su propio liderazgo. Mirabel y Soledad siguieron cada ajuste, incorporando sus fortalezas complementarias. Mirabel en observación y estrategia, Soledad en acción rápida y decisiva. Esta coordinación reflejó la evolución de todos, demostrando que la superación de los desafíos anteriores no solo había sido física, sino también mental y emocional. Pequeñas señales en el entorno reforzaban la inminencia del conflicto. El viento arrastraba polvo en extrañas formas, advirtiendo del movimiento de los caballos. Las aves huían en bandadas, presagiando la llegada de fuerzas externas. Incluso el silencio del desierto parecía acentuar el ritmo acelerado de los preparativos. Cada detalle se aprovechaba a favor de los defensores, transformando el rancho en un laberinto estratégico que pondría a prueba la paciencia, la inteligencia y el coraje del enemigo. Al final de la mañana, todo estaba listo. Las subtramas se habían integrado plenamente en el conflicto principal. Los residentes habían asumido roles esenciales. Pedro controlaba el terreno de las colinas. Doña Lupe proporcionaba apoyo médico y señales estratégicas. Mirabel y Soledad combinaban fuerza y tácticas. Joaquín, en el centro, coordinaba y ajustaba, manteniendo el control de la narrativa que se acercaba a su punto más crítico. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el primer grupo del jefe fue avistado en el horizonte, con caballos avanzando con determinación, pero ajenos a la trampa cuidadosamente preparada. Cada personaje sabía que los siguientes minutos definirían no solo el futuro del rancho, sino también sus propias vidas.
El escenario estaba preparado, los roles claros y la presión estaba en su punto álgido. El clímax, inevitable e impredecible, se acercaba como una silenciosa tormenta del desierto, lista para poner a prueba el coraje, la inteligencia y la unidad de todos. El sol aún estaba bajo en el horizonte cuando los primeros caballos del cacique aparecieron en el camino de tierra, levantando nubes de polvo dorado que se extendieron por el rancho. Joaquín respiró hondo, sintiendo la tensión recorrer cada fibra de su cuerpo. Cada movimiento de los enemigos era seguido por la atenta mirada de Mirabel, quien observaba la formación de batalla desde las cimas de las colinas, y de Soledad, quien se situó en primera línea, lista para reaccionar con fuerza y precisión. El ataque comenzó abruptamente. Hombres armados avanzaron por el camino principal, esperando encontrar un rancho desprotegido, pero se encontraron con barricadas reforzadas y trampas cuidadosamente preparadas. Pedro, con sus improvisaciones de herrero, creó obstáculos que frenaron el avance enemigo, provocando que los jinetes perdieran la coordinación y se volvieran vulnerables a los ataques por el flanco. Cada acción parecía calculada, pero hubo suficiente improvisación para sorprender incluso a los soldados más experimentados. Entonces Alejandro entró en escena, liderando un ataque sorpresa por el flanco menos protegido, creyendo que podría desestabilizar a los defensores. Pero Joaquín había anticipado este movimiento. Con sutiles señales, los defensores reaccionaron de forma coordinada. Mirabel lideró pequeños grupos para interceptar el avance, mientras que Soledad se lanzó contra los puntos críticos usando fuerza bruta y velocidad. El combate cuerpo a cuerpo se intensificó, pero cada paso del ranchero reflejaba experiencia y estrategia. Un punto de inflexión se produjo cuando un incendio, provocado accidentalmente por una fogata cercana, comenzó a extenderse hasta los límites del rancho. El peligro añadido obligó a todos a adaptarse de inmediato. Joaquín lideró la evacuación parcial de civiles y ordenó a los defensores contener el fuego sin perder de vista al enemigo. Esta situación puso a prueba no solo sus habilidades tácticas, sino también su capacidad para mantener la calma bajo máxima presión, mostrando una transformación visible. De un hombre aislado y empobrecido, se había convertido en un líder capaz de gestionar múltiples crisis simultáneas. Mirabel, observando la dispersión de las tropas enemigas causada por el fuego, encontró la oportunidad de desarmar a Alejandro. Con movimientos calculados, logró aislar a su antiguo amigo traidor, obligándolo a retirarse y a abandonar el mando de las tropas restantes. Soledad, aprovechando la confusión, avanzó por el flanco opuesto, desarmando a los soldados que intentaban flanquear el rancho. La combinación de fuerza, estrategia e improvisación transformó la batalla en un juego de inteligencia, donde cada decisión inmediata alteraba el curso de la guerra. El momento decisivo llegó cuando Joaquín confrontó directamente al cacique. El arrogante y confiado líder enemigo había subestimado el avance del rancho y sus defensores. Joaquín, ahora plenamente consciente de su propia fuerza y liderazgo, aprovechó el terreno, guiando al cacique hacia un callejón estratégico donde el avance de sus hombres era imposible. Con habilidad y rapidez, logró neutralizar la amenaza física del enemigo, obligándolo a retirarse con lo que quedaba de sus tropas. Al alejarse el cacique, el rancho y el pueblo respiraron aliviados. Pero la transformación de los personajes era evidente. Joaquín ya no era un simple campesino improvisado, era líder, estratega y protector. Mirabel, antes cautelosa y desconfiada, demostró mando e inteligencia táctica. Soledad, quien se basaba en el impulso, ahora equilibraba el instinto y la precisión. Pedro y los aldeanos descubrieron su verdadero valor,
al comprender que cada acción, por pequeña que pareciera, podía alterar el desenlace de un conflicto intenso. La batalla terminó con el silencio en el rancho, roto solo por el crepitar del fuego persistente y suspiros de agotamiento. El rancho, antes vulnerable, había emergido como símbolo de resiliencia, estrategia y unidad. La victoria no fue solo física, sino emocional y estratégica. Fortaleció lazos, consolidó el liderazgo y demostró que superar cada desafío previo había sido crucial para el éxito. Incluso, con el fin del enfrentamiento, persistía la sensación de vigilancia. El jefe se había retirado, pero el respeto ganado por los defensores y las lecciones aprendidas por cada personaje aseguraron que, en caso de un nuevo ataque, estarían preparados. El clímax no solo resolvió el conflicto central, sino que también consolidó la transformación de todos: coraje y estrategia, fuerza e inteligencia, unidad y liderazgo, se convirtieron en señas de identidad permanentes del rancho y sus defensores. El rancho amaneció en absoluto silencio, marcado por las cicatrices de la reciente batalla, cercas quemadas, huellas de caballos enemigos y pequeñas estructuras dañadas narraban la historia de una intensa lucha, pero también de supervivencia y unidad. Joaquín caminó entre los vestigios del enfrentamiento, observando no solo el daño físico, sino también el visible crecimiento de cada persona a su alrededor. Cada acción había generado consecuencias, y cada consecuencia fortalecía al grupo. Las hermanas, Mirabel y Soledad, sintieron el peso de su experiencia. El respeto y la confianza mutuos entre ellas y Joaquín se habían consolidado definitivamente. Mirabel ahora lideraba con equilibrio e inteligencia, mientras que Soledad aprendió a canalizar su fuerza con precisión. La combinación de estas habilidades creó una dinámica de colaboración eficiente, permitiendo que el rancho se convirtiera no solo en un lugar seguro, sino también en un símbolo de resiliencia en el desierto mexicano. Pedro, el herrador, quien comenzó el viaje inseguro y tímido, descubrió su propio valor. Su valentía y atención al detalle durante los ataques demostraron que las pequeñas acciones podían tener un impacto significativo. Su relación con Mirabel, basada en la confianza y el respeto, se convirtió en un puente de apoyo emocional, lo que refleja que el crecimiento personal a menudo surge a la sombra del peligro. El jefe enemigo se había retirado, y Alejandro, confrontado con sus propias decisiones y fracasos, había desaparecido en la inmensidad del desierto. El rancho no solo había resistido físicamente, sino que también había triunfado en estrategia y unidad. Cada personaje comprendió que el verdadero poder residía en la combinación de inteligencia, valentía y solidaridad. El miedo inicial que se cernía sobre el grupo se había transformado en confianza y determinación, y cada uno de ellos llevaría estas lecciones para siempre. El pueblo cercano, que inicialmente dudó en involucrarse, se convirtió en un aliado incondicional. Los residentes, que antes observaban con aprensión, llegaron a valorar la importancia de la unidad y la colaboración en tiempos de crisis. El rancho, antaño un punto aislado de resistencia, se transformó en un centro de seguridad e inspiración, demostrando que la fuerza de un grupo bien coordinado puede vencer incluso a los enemigos más experimentados. Al final, el rancho fue más que una propiedad protegida. Se convirtió en un símbolo de superación, aprendizaje y liderazgo. Cada desafío, cada batalla y cada decisión habían forjado no solo el destino del lugar, sino también la esencia de sus defensores. La historia de Joaquín y sus hermanas dejó claro que el coraje y la habilidad crecen con la experiencia, y que la unidad, la confianza y la inteligencia estratégica son herramientas poderosas en la lucha por la supervivencia. El desierto,
silencioso tras el enfrentamiento, reflejaba ahora no solo la crudeza de la vida, sino también la fuerza y resiliencia de quienes decidieron afrontar sus miedos y proteger lo valioso. Joaquín, Mirabel y Soledad se mantuvieron firmes, conscientes de que el viaje no terminaba allí, pero seguros de que la experiencia adquirida los prepararía para cualquier desafío futuro. Meses después, el rancho floreció bajo el liderazgo de Joaquín, Mirabel y Soledad. Se reconstruyeron las cercas, se unieron nuevos aliados, y el pueblo ahora veía el lugar como un símbolo de coraje y unidad. Alejandro permaneció como un fantasma lejano, un recordatorio de traición y aprendizaje, mientras el jefe enemigo buscaba nuevas estrategias, receloso de la fuerza consolidada del rancho. Joaquín miraba al horizonte con orgullo y responsabilidad. Cada desafío superado había moldeado no solo al rancho, sino a todos sus habitantes. Y en el silencio del desierto, la pregunta persistía. ¿La paz estaba finalmente asegurada o simplemente pospuesta? Si te conmovió la valentía de Joaquín, Mirabel y Soledad, comparte esta historia e inspira a otros con el poder de la unidad y la superación de la adversidad. Comenta abajo, ¿qué decisión de estos personajes crees que cambió el destino del rancho? Suscríbete para seguir más historias asombrosas del viejo oeste mexicano, llenas de valentía, traición y giros inesperados. Y recuerda, al igual que los protagonistas, cada uno de nosotros enfrenta desafíos que moldean nuestro futuro. Cuéntanos cómo superaste los tuyos.